¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 21 de febrero y tenemos diputados en el Congreso que no les gusta la bandera de España, que la desprecian de una manera espectacular. Lo hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. Vamos a verlo en un pequeño vídeo que seguro que les ha llegado a sus teléfonos móviles. Sí, yo simplemente una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea está...? Esta no está tan cerca y no queda está muy tan chula. cerca. Y la España la mueve hacia allá. ¿Pero La tiene hemos algún odio, apartado, lo ha la hecho hemos por algo? apartado un poquito. No, me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿No te representa la bandera de España? Pues vete. Vete y no vuelvas. Vete de verdad. Si es que es tan fácil como eso. Cobras de España, no te representa la bandera de España, pues vete. Yo he quedado un poco Rajoy preguntándote aquello de ¿y la europea? Pero es que es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que la Unión Europea sí que es chic? ¿Sí que os mola a los independentistas? Y en cambio la bandera de España la despreciáis. ¿Pero qué cuestión es esta? ¿Pero cómo es posible que estamos aguantando? En lugar de hablar de cuestiones importantes, de la ley del solo sí es sí, de leyes que se están llevando al Parlamento, usted, con ese desprecio, hace gala de su independentismo echando fuera la bandera de España. La bandera de España es un símbolo, es algo que está en nuestro corazón. Realmente a mí es como si insultaran a mi madre o a algún familiar mío. Es verdad que no soy muy de banderitas de España en la pulsera, ni en las muñecas, pero creo que la bandera de España es un símbolo patriótico, es algo que nos representa a todos los españoles, debería, pero bueno, si a usted no le representa, ya sabe dónde tiene ahí Perpiñán, tiene ahí una frontera. Oye, tiene la Junquera, se puede ir por allí y, oye, de verdad, seguro que le van a tratar en otros países muchísimo mejor, ¿verdad? Porque en España usted está cobrando un sueldazo, o se olvida del sueldazo. De verdad, qué pena que tengamos que estar hablando de estas cuestiones y que esto se permita. Y luego que, oye, si esta mujer, en lugar de retirar la bandera, llega a escupirla o llega a quemarla, yo creo que ningún periodista tampoco le hubiese hecho ninguna pregunta, porque no llama la atención el desprecio hacia España. Ahora, ¿lo hace sobre cualquier otra bandera? ¿O qué pasaría si un diputado la bandera LGTBI la moviese en el balcón de un ayuntamiento? ¿Qué dirían? ¿Muchos? Esa es una de las preguntas que hoy les lanzamos. Pero vamos a pasar a algo muchísimo más serio y vamos a hablar de intelectualidad. Sí, así, esa palabra tan rimbombante, esa palabra que a algunos les puede sonar como término positivo, otros negativos y a otros ni fu ni fa, que diría Sabina en aquella canción sobre la salud. Así que vamos a hablar con una de las personas que se ha atrevido a hablar sobre este tema y hacer un repaso de los últimos intelectuales que han vivido en España, que hemos tenido presentes y que han marcado nuestra historia. Don David Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. La palabra ambigua es el libro que nos traes, que has escrito. Bueno, primero una pequeña impresión de lo que ha sido para ti escribir este libro, de lo que ha sido este recorrido de los últimos siglos en el que has estudiado la intelectualidad precisamente de España. Sí, la palabra ambigua del título hace referencia a la propia palabra intelectual, que es una palabra que todos tenemos alguna opinión sobre ella, pero ninguno está muy de acuerdo en qué significa, ¿no? A veces lo comparo con el monstruo del lago Ness, ¿no? Todos hemos oído hablar del monstruo del lago Ness y nadie sabe exactamente qué es lo que hay en ese lago, ¿no? Pero al mismo tiempo, una de las cosas que voy documentando en el libro es que desde que la palabra aparece a finales del 19 hasta hoy en día, hemos hablado muchísimo sobre los intelectuales y además hemos hablado sobre los intelectuales en momentos clave en nuestra historia, ya fuera durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, durante la Guerra Civil mucho también, durante el franquismo, durante la transición, incluso en los años posteriores a la crisis de 2008, el 15M, etcétera, etcétera, también ese 2015, 2016, 2017, en el Procés también se habló mucho sobre los intelectuales, ¿no? Entonces es interesante, por un lado, ver cómo seguimos sin saber muy bien de qué hablamos cuando hablamos de intelectuales y al mismo tiempo nos importa hablar de los intelectuales, generalmente para hablar mal sobre ellos. A ti, si te puede definir como un intelectual, cuando alguien te dice intelectual, ¿cómo te lo tomas personalmente? Hombre, habiendo escrito este libro, pues lo que digo es que, bueno, esa palabra no significa mucho, ¿no? O más bien, ¿qué significa para ellos? También por saber si debo sentirme insultado o halagado. Lo que sí es interesante es que muchas de las personas, y esto no solo ahora, sino en tiempos de Unamuno y de Ortega también, a las que se llamaba intelectuales, incluso
que hoy los consideramos parte del canon de nuestra intelectualidad, eran muy reacios a hablar de sí mismos como intelectuales, ¿no? Entonces habría algo irónico en que Unamuno, por ejemplo, como recojo en el libro, dijera, pero ¿cómo me pueden llamar intelectual a mí, que odio a los intelectuales? Y que, sin embargo, yo aceptara que utilizaran esta palabra para mí, ¿no? Ortega y Gasset, 3/4 de lo mismo. Y muchas de las figuras que hoy en día, si hiciéramos un Monte Rushmore, ¿no?, de la intelectualidad española, seguro que encontramos que la mayoría de ellos, si no todos, no estaban de acuerdo con que esta palabra se utilizara para definirlos. De nuevo, porque sabían que esa palabra tenía una carga muy negativa cuando se proyectaba sobre una persona. Y en ese monte, ¿qué cabezones españoles, no lo digo porque tuvieran más o menos cabeza, sino por el tamaño de las cabezas en el monte, qué intelectuales te gustaría poner en esa etapa que has recorrido? ¿Cuáles crees que son los 4 intelectuales de la última era, de nuestra última época contemporánea? Bueno, los intelectuales sobre los que más hemos hablado, ¿no?, que de nuevo es lo que a mí me interesa, ¿no?, ¿qué hemos dicho sobre los intelectuales? Son sin duda Unamuno, Ortega, probablemente Azaña, y supongo que desde los años 50, pues quizás la figura contemporánea más cercana sería Savater, ¿no? Pero de nuevo, a mí me interesa mucho que en diferentes áreas políticas, en diferentes ideologías, hay un Monte Rushmore distinto. Porque otra de las cosas que hacemos mucho con los intelectuales es hablar de verdaderos y de falsos intelectuales, que es una manera de decir los intelectuales que nos gustan y los que no nos gustan, ¿no? Entonces, el Monte Rushmore de los intelectuales para, por ejemplo, gente cercana al PSOE es bastante distinto que para gente cercana al Partido Popular, y lo mismo con Vox y lo mismo con Podemos, ¿no? Y aquí, de nuevo, es muy interesante. La palabra intelectual, en teoría, define una función social. Y esa función social, en teoría, se ejerce tanto para bien como para mal. Pero sigue habiendo un cierto prestigio en la palabra, a pesar de todas las cosas negativas que decimos sobre ella, que nos hace un poco reticentes a la hora de utilizar esa palabra para gente que no nos gusta, ¿no? Y ahí constantemente, de nuevo, no solo ahora, sino también en el franquismo y en la dictadura de Primo de Rivera, hablar de verdaderos intelectuales o incluso pseudo-intelectuales. Y David, ¿se puede hablar de intelectual en una clase más popular? Es decir, bajándose al barrio, pisando nuestras calles, porque hemos conocido la expresión la crema de la intelectualidad, parece como que es una casta especial de personas que se reúnen en un mismo café, que se reúnen en un mismo restaurante donde ellos hablan en sus reuniones, pero que no están cerca de la gente, como que el populacho no puede ser intelectual, sino que se dedica a trabajar y estos hombres se dedican a pensar. ¿Se puede mezclar esas dos realidades? Sí, desde luego, incluso yo creo que una de las ideas del intelectual que tenemos, y que creo que la mayoría de la gente que nos está viendo, escuchando, se identificará con ella, es esta idea de que no es tanto un tipo de trabajo o una función social, sino una actitud vital, ¿no? Incluso en un nivel, digamos, más granular de decir un grupo de amigos, ¿no? Ah, este es un intelectual, ¿no? La idea de es alguien a quien le interesan los libros, la cultura, el cine, por sí mismos, ¿no? No solo porque sea parte de su trabajo. Y esos usos del intelectual también yo intento recogerlo en el libro, es decir, no solo lo que Ortega, Unamuno, Maeztu escribían sobre los intelectuales, sino también lo que se decía sobre ellos, por ejemplo, en canciones populares, y en los años 80 y 90 incluso en canciones de rock, o en obras de teatro chico, en obras de teatro mucho más popular, no de los grandes dramaturgos de la época, sino en comedias, por ejemplo, dirigidas a un público mucho más popular. También esa idea más a nivel social del intelectual creo que también es muy interesante, y no solo lo que dijeron de nuevo Azaña, Negrín, Aranguren, Savater, etcétera, sobre los intelectuales. ¿Y crees que las democracias abonan de alguna manera, dan lugar o paren mayores intelectuales, o el franquismo también, digámoslo así, hubo en esa época cierta intelectualidad? Hablo del franquismo, otras épocas donde no ha habido democracia. Mira, no existe ningún régimen político que exista al margen de gente que lo teorice o que lo intente sistematizar, ¿vale? Por supuesto que el franquismo tuvo personas que podemos decir que ejercían la función de intelectuales, e incluso, vamos, buena parte de la historia intelectual que se ha escrito desde la academia en las últimas décadas habla de los intelectuales franquistas, ¿no? La gente que escribía tratados que intentaban dar una base teórica al régimen. Otra cosa es que esa gente se identificara con la palabra intelectual, porque precisamente el franquismo, a raíz de la República y de la guerra, estigmatizó muchísimo la palabra intelectual, porque la identificaba con la República. Decía que la República era obra de los intelectuales y, por extensión, la guerra también. Entonces, toda esta gente que confluyó hacia el franquismo, catedráticos, poetas, todo tipo de ocupaciones creativas o reflexivas, muy difícilmente se llamaban a sí mismos intelectuales, lo cual no quiere decir nada sobre su producción o sobre el tipo de trabajo que intentaban hacer. Por eso yo insisto tanto en esta idea de que una cosa es
el significado de la palabra y otra cosa es cómo se emplea la palabra y cómo, dependiendo de ciertos sectores sociales, esa palabra se ha utilizado más o menos para hablar de los suyos o de los enemigos. Hemos podido leer las críticas de Ortega y Gasset, de Ayala, de Gregorio Marañón a la propia República, y luego también ese famoso grito de muerte a la inteligencia, ¿no? Que el franquismo también, ¿no?, espetaba y que, oye, defendía, ¿no? Efectivamente, y además en esto, las dos dictaduras españolas del siglo XX son dictaduras de derechas y de derecha autoritaria. Y las dos, además, tienen un discurso muy fuerte contra los intelectuales, lo cual lleva a lo que comentaba antes, esta idea de que la gente que intentaba sustentarla teóricamente no se identifica con esa palabra, pero también significa que hoy en día hemos perdido de vista hasta qué punto en las izquierdas en España también se dijeron verdaderas barbaridades sobre los intelectuales. Yo en el libro recojo, por ejemplo, cosas que líderes anarquistas durante la guerra escribieron sobre los intelectuales, gente del mundo de la CNT, sobre todo de los sindicatos, que escribía cosas realmente feroces contra los intelectuales, culpándoles incluso de que la República estuviera perdiendo o ya en el exilio que hubiera perdido la guerra, ¿no? Pero como las dos dictaduras del siglo XX tuvieron ese discurso, creo que hoy en día pensamos que el discurso antiintelectual solo estuvo en las derechas y no en las izquierdas. Y creo que es importante señalar que no es así. Porque al fin y al cabo aquí hay una verdad que creo que intento documentar en el libro. El intelectual ha sido útil como chivo expiatorio para todo el mundo. Siempre que alguien ha querido explicar que el pueblo no estaba de su lado o que había ocurrido algo que no les gustaba a nivel social o a nivel político, casi siempre ha sido útil culpar a los intelectuales por haber descarriado al pueblo, ¿no? Y esto ha ocurrido, de nuevo, lo han hecho los anarquistas, lo hicieron los clericales, lo hicieron los socialistas, lo hicieron los franquistas. Hasta, incluso hoy en día, esto ha ocurrido mucho en el Prusés, por ejemplo. Los nacionalistas decían que los intelectuales estaban del lado del españolismo y el españolismo decía que estaban del lado de los independentistas. Sí, sí, eso es muy curioso porque está claro que un intelectual puede decir cosas maravillosas, pero también puede decir las cosas peores que ha conocido la humanidad, ¿no? También puede servir para que una turba de ciertos individuos se adquieran a su discurso y sean discursos muy peligrosos. Sí, aunque yo creo que aquí también le damos a veces más agencia o más poder, más influencia a estas figuras que llamamos intelectuales de las que realmente han tenido, ¿no? En la llegada de la Segunda República, por ejemplo, ¿es más importante lo que hacía Pérez de Ayala en la agrupación al servicio de la República o lo que hacía Largo Caballero en la UGT? Pues para mí es evidente que era mucho más importante, ya ha tenido mucha más importancia en el desarrollo histórico de España Largo Caballero que Pérez de Ayala, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que como las obras de los que llamamos intelectuales suelen ser las que perduran históricamente, con el paso del tiempo las magnificamos porque es de lo poco que ha quedado, ¿no? No tanta gente lee hoy en día un discurso de Largo Caballero, pero sí puede leer una obra filosófica de Ortega y Gasset, ¿no? Porque eso sí que está en los planes de estudio. Entonces, los intelectuales es verdad que es más fácil verles hacia el pasado que en el presente, pero al mismo tiempo esa mirada hacia el pasado distorsiona hasta qué punto han sido influyentes. ¿Habría habido un holocausto si Heidegger o si Carl Schmitt no hubieran apoyado a los nazis? Pues probablemente sí. No son los intelectuales los que explican el holocausto, es precisamente la gente dentro de los cuadros del partido nazi, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del estalinismo, de los movimientos de Lenin a partir del 17, etcétera, etcétera. Pues claro, hoy conocemos la palabra influencer, pero no sería la misma palabra, ¿verdad?, que intelectual. Lo es si queremos que lo sea. Vuelvo a lo mismo. Aquí el contenido de la palabra es el que le demos a nivel social, ¿no? Yo intento desanimar a la gente a que encuentre una definición correcta de lo que significa esta palabra, porque las palabras no funcionan así, o sea, son constructos del habla que utilizamos porque son útiles para designar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos traer la palabra Dios, ¿no? Es una palabra que todos conocemos y, sin embargo, sabemos que hay interpretaciones muy distintas de qué designa esta palabra e incluso un sector social que dice que esta palabra no designa nada, ¿no? Más que una creencia que puede estar en nuestras cabezas. Entonces, claro, la cuestión de influencer, ¿no? A lo mejor dentro de 30 años diremos que los influencers de hoy en día eran los intelectuales de nuestra época, ¿no? O diremos que los intelectuales de nuestra época era gente distinta que hoy en día no les escuchamos tanto, pero que sus obras sí que van a perdurar, ¿no? Pero yo animaría a la gente a tener cierta prevención contra este discurso de que los intelectuales han desaparecido o que están en decadencia. Para empezar, porque en el libro señalo que
esto se lleva diciendo desde los años 50. Entonces no puede ser que el intelectual lleve 70 años en decadencia. Llevaría más tiempo muriéndose del tiempo que estaba viviendo antes, ¿no? Claro, eso es muy curioso. A mí me recuerda palabras ambiguas, ¿no? La palabra vividor, dependiendo de cómo la coloques, pues un vividor puede ser una persona que ha vivido mucho o un vividor alguien que lleve una mala vida, ¿no? Me recuerda mucho a eso. Pero en nuestro presente, y ya para ir acabando, claro, estamos en la época, David, de Belén Esteban, estamos en la época de Telecinco, estamos en la época en la que, digamos, que esos personajes son los que marcan un poco las opiniones de muchísima gente. No podemos hablar realmente de la decadencia de los intelectuales o de que ya no nos queda donde agarrarnos más allá de Fernando Savater o algunos claros ejemplos, es decir, también cualquier tiempo pasado fue mejor, que es lo que siempre se ha defendido, pero claro, miras la generación del 98, miras otras generaciones, y vemos ahora, se estudiará una generación del 2020, una generación del 2023. Mira, démosle la vuelta, ¿vale? Ahora estamos en tiempos de Belén Esteban, si quieres. Bueno, en la época cuando estaban escribiendo Unamuno y Ortega y Gasset, estábamos en la época del 40% de analfabetismo a nivel nacional, ¿no? Estábamos en la época en la que la gente que iba a la universidad en España era una fracción minúscula en comparación con hoy en día, que la inmensa mayoría de los jóvenes acaban teniendo algún tipo de estudios superiores, ¿no? Entonces, ¿llegaban Ortega y Gasset o Unamuno a la mayoría de la población? No. De nuevo, han perdurado mucho más, desde luego, pero la gente analfabeta en el mundo rural en los años 10, en los años 20, no estaba leyendo a Ortega y a Unamuno, tampoco estaba viendo a Belén Esteban en la televisión, pero desde luego sus ideas, sus creencias, su visión del mundo no la estaban formando esos que consideramos los grandes intelectuales de la época, ¿no? Entonces, de nuevo, seamos conscientes de que ni los intelectuales del pasado eran tan influyentes como a veces pensamos, ni los de hoy en día son tan poco influyentes como a menudo pensamos. Otra cosa es que es verdad que hoy en día un montón de personas a las que llamaríamos intelectuales firman un manifiesto contra el gobierno y el gobierno no cae, ¿no? Pero es que tampoco cae entonces. Es decir, no es verdad que ningún escrito de intelectuales haya tumbado un gobierno. La monarquía, por ejemplo, no cayó en el 31 porque Ortega y Gasset firmaron un artículo contra la monarquía. Cayó por muchísimas otras razones, ¿no? Que los intelectuales no tengan una influencia total, absoluta, para decidir quién gobierna y quién no gobierna, no significa que no sean influyentes. Y aquí es donde tenemos también que calibrar bien lo que pensamos que es la influencia deseable de los intelectuales. ¿Y crees que están siendo atacados? Porque hemos visto muchas épocas, Unamuno tuvo que sufrir el exilio en Fuerteventura, ¿ahora se les ataca de la misma manera? Es decir, ¿al gobierno le pone tan nervioso que existan intelectuales que no puedan ser de su conveniencia? Bueno, podemos decir que explícitamente a este gobierno y al anterior, a los gobiernos de la democracia no le han puesto igual de nervioso como le ponían al franquismo o al primo riverismo, ¿no? Es verdad también que ha habido momentos interesantes de choque, por ejemplo, en los gobiernos del felipismo, con la famosa, con el referéndum de la OTAN, para empezar, que se hablaba mucho de que los intelectuales lideraban el no a la OTAN, o también con la famosa ley Corcuera o el proyecto de la ley de la patada en la puerta. Es verdad que hubo una movilización importante de intelectuales que se oponían a esa ley. Incluso en el libro recojo declaraciones del ministro de Cultura de la época muy críticas con los intelectuales, precisamente por no entender que el gobierno, en su opinión, tenía que tomar ese tipo de decisiones que podían no gustar, pero que eran importantes para mantener la seguridad ciudadana, ¿no? Corcuera creo que llega a decir en un momento que España tenía el mayor número de intelectuales por metro cuadrado de toda Europa, ¿no? Y lo decía en un sentido muy peyorativo, ¿no? Entonces, ha habido distintos momentos en los que los gobiernos democráticos también han criticado la palabra de los intelectuales, pero también podemos decir que muchos de esos intelectuales han estado cercanos a los gobiernos. Esta también es otra parte interesante de la historia de nuestra democracia, ¿no? El manifiesto que apoya la llegada al poder del PSOE en el 82, que se llama Por el Cambio Cultural, es uno de los manifiestos más abajo firmados de la historia de nuestra cultura. O sea, decenas y decenas y decenas de las personas más importantes del mundo del pensamiento, de la literatura, de las artes, apoyó explícitamente la llegada de Felipe González al gobierno en el 82. Y esto también es parte importante de esta historia. Para ese guiño he venido con este atuendo y estas patillas. Por supuesto, porque que parece que vienes de hacer campaña a favor por el cambio. Efectivamente, en el 82. La última pregunta, David, que tienes esa agenda tan apretada. Se dice que en cada familia hay un humorista, en cada familia española, que tenemos ese humor, en cada familia hay un intelectual. Bueno, de nuevo, ¿qué significa esta palabra, no? Pero sí, venga, ¿por qué no? Y probablemente más de uno incluso.
Qué bueno. Pues nada, dirígete a la cámara. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos comprarlo? La palabra ambigua. Está disponible en todas las librerías y también, evidentemente, a través de los canales de venta online. Pero bueno, pídanselo a su librero de cercanía, que se lo traerá si no lo tiene ya disponible, y no quedarán decepcionados. Seguro. David Jiménez, muchísimas gracias, de Muchísimas verdad, por gracias estar a ti. aquí en Periodista Digital, en La Burbuja. Un placer. Gracias, de verdad. Pues vamos a ver un vídeo, vamos a seguir comentando la actualidad. En este caso, Inés Arrimadas ha hablado pues, de la cuestión con la que abríamos este programa. No se marchen ustedes de esa palabra, a ver si la descifran en los comentarios, nos pueden poner qué es para usted un intelectual, pero vamos a ver a Inés Arrimadas hablando de la polémica de la bandera y de Míriam Nogueras, de Juntos por Cataluña. Sí, buenos días, portavoz. Bueno, hemos visto cómo al inicio de la rueda de prensa ha colocado decentemente la bandera de España. Le quería preguntar por pues la imagen de Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, separándola del atril de la rueda de prensa. Muchísimas gracias. Pues lo increíble es que a la gente a la que le da asco la bandera de España es hoy la que decide lo que hace el gobierno de España. Eso no se me ocurre en ningún otro país que ocurra, porque un país que se respeta a sí mismo obliga a respetar. En el caso de España, además, que tenemos reciente un golpe de Estado, lo lógico es que obligue a que en una rueda de prensa se respeten los símbolos oficiales si uno quiere hacer una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Aquí tenemos a separatistas que quieren decidir qué periodistas pueden entrar en la rueda de prensa, qué preguntas pueden responder, y ahora también quieren decidir cuáles son los símbolos oficiales que usan o los que no. No. Aquí, para dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tendría que ser obligatorio respetar y no despreciar de esa manera los símbolos oficiales, y por eso les comento que hoy mismo vamos a presentar un escrito a la mesa del Congreso para que se obligue también a los separatistas que se creen inmunes, impunes y que están por encima de todo, a que se respeten los símbolos oficiales si uno quiere dar una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Y ya estamos de vuelta. Me encanta que nuestra compañera Marta, la mujer que hace posible este programa ahí de técnico a tope, pues nos ponga estos vídeos, porque realmente es como hay que responder a una separatista que ha hecho eso con la bandera de España. De verdad, a mí me ha parecido una imagen, vivirlo en directo ha sido espectacular. Y sobre todo ver que algunos callan, algunos se cruzan de brazos. Vamos a ver si no se cruzan de brazos. Rubén Tamboleo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la imagen de la bandera? A mí, sinceramente, las banderas ya cada día me dan todas más igual. O sea que... ¿En serio? ¿La de España también? También. O sea, hoy has venido en modo pasota. Sí, bueno, hoy es 29 de febrero, ¿sabes lo que es, no? ¿No? No, el manifiesto, el aniversario, 175 años del manifiesto comunista. Ah, bueno, es verdad, sí. Creía que ibas al santoral, digo, no, no. el santo del día 29 de febrero, lo siento, querida audiencia. Pues no sé, yo creo que leer cualquier libro, incluso el manifiesto comunista, es más interesante que cualquier juego de banderas que hay ahora mismo. ¿Pero te ha parecido bien lo que ha hecho Míriam Nogueras? Me es indiferente. O sea, ella busca una respuesta y yo no se la voy a dar. O sea, yo no tenía que haber preguntado nada. No, tú estás ahí haciendo tu papel y me parece estupendo, pero es lo que busca, siguen alimentando, mientras siguen alimentando una disputa estúpida, mientras que sigue habiendo una enorme cantidad de problemas sociales, una enorme cantidad de problemas de la gente del común. Hoy ha habido una enorme cantidad de suicidios en España, de los que, por ejemplo, nadie daña, de los que nadie habla. Pero hoy ha presentado, mi amigo Errejón ha presentado un plan para que haya personas trabajando que acompañen a los que tengan tendencias suicidas. Ah, bueno, pues eso me parece más interesante. Aunque lo presente Errejón. Aunque lo presente Errejón, sí. Igual que coincido con otras cosas de otros lados, no me causa ningún problema. Creo que es más interesante eso que la chorrada que ha hecho esta señora. Bueno, Ignacio Fanconi, usted no está ni lista, como es nuestro compañero Rubén Tamboleo. ¿Qué le ha parecido lo que ha hecho Míriam Nogueras de Juntos por el Golpe? Pues me parece bochornoso y una ofensa a todos los españoles. A mí sí me ofende, a mí no me resulta indiferente, siento discrepar de mi contertulio, pero aparte de la ofensa, está el espectáculo grotesco de ver cómo una señorita que cobra aproximadamente 6 veces más que el salario mínimo de cualquier joven de su edad, y por lo menos 3 veces más que el salario mínimo interprofesional, pues, perdón, que el salario medio, me refiero, perdón. Y salario mínimo todavía mucho o sea, más. triplica el salario medio y puede que se extuplique el mínimo. O sea, el salario medio de las personas de su edad, pues que se tome la libertad de retirar la bandera de España en una institución
como es el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional. Porque se le podría decir, oiga, pues si tan desagradable le resulta ese símbolo, podría usted renunciar a su salario, ¿no? Podría usted ir allí y dice, yo no cojo dinero español porque este es un dinero español que es un dinero muy maloliente y tal. No, el dinero no huele mal para ellos. Entonces, Sí. el dinero no lo rechazan, el dinero lo cobran, eso está claro. Y sin embargo, se toma libertades que nadie le ha dicho que puede hacer, porque para empezar es que nadie le ha dicho que puede hacer eso, ¿no? Claro. El Congreso es una institución que tiene sus propios protocolos. Claro. Yo os pregunto. Y respecto a los suicidios que comentaba también Rubén, perdón, yo creo que es un problema gravísimo. El número de suicidios superó a las muertes por carretera y ya es la primera causa de muerte no natural en España en el año 2013, o sea, llevamos ya 10 años en la que el suicidio es la primera causa de muerte no natural, y lo importante sería hacer un estudio sociológico de las causas. O sea, ver por qué ha incrementado exponencialmente el número de suicidios en España y cuestionarse el modelo de sociedad en el que vivimos y los parámetros de convivencia en los que tenemos que desenvolvernos, porque eso desde luego tiene algo que ver con un incremento de este tipo. Rubén, yo te pregunto, si esto lo hace con la bandera LGTBI... Bueno, o si un diputado de Vox quita la bandera de Cataluña en Cataluña, pues tú imagínate, ¿no? O sea, si es que se monta la mundial. Está perfectamente claro, se monta la mundial, ¿no? Pero no ofende quien quiere, sino quien puede. Y esta señora forma parte de toda una tendencia, una gente que decía que iban a haber abandonado el Congreso de España, efectivamente no lo ha abandonado y siguen cobrando. Aquí, lamentablemente, pues quienes más coherentes fueron en su tiempo, que ya ni siquiera, eran los de Bildu, que no cogían el acta. O sea, es que... Bueno, cuando eran Batasuna, ¿no? Sí, exactamente, en los 80. Sí. En los 80 no cogían el acta, no cogían el sueldo, y el Congreso de los Diputados, durante X tiempo, además de que se rechazaba el juramento por la cantidad de panfiladas que decían, estaba conformado con una mayoría absoluta, de hecho, en un momento de 174 se quedó, una cosa así, porque era un parlamento que era más pequeño, porque no cogían el acta, no cogían el dinero y no cogían los recursos. Estos estaban a montarla. Claro. Porque, Ignacio, qué barato sale, ¿no? Ofender a España, ridiculizar la bandera de España, ¿no? Eso es baratísimo. Sí, es lo que acabáis de decir vosotros. Si lo hubiera hecho con cualquier otro símbolo, con cualquier otra bandera, rápidamente hubiéramos visto todas las terminales mediáticas de la hegemonía progre que domina los medios de comunicación, llevarse las manos a la cabeza y andar 3 días monográficamente sobre ese gesto, ¿no? Andar dando programas y platós de televisión con la crítica. Se hubiera quitado la bandera de Cataluña en el Parlamento catalán, se hubiera quitado la bandera LGTBI en cualquier sitio, en donde las tienen expuestas, en ayuntamientos, etcétera, hubiera sido un escándalo. Y no dejemos, por favor, de comentar el segundo acto, que es que no sé si lo ha visto hoy la gente, de lo que ha continuado diciéndote, respondiéndote antes de darte las gracias. El segundo acto en el que ha dicho que... que la Unión Europea ¡claro! le representa más. Claro, o sea, sí, métete ahí. Claro, ¿Por qué a un separatista le representa más la bandera de la Unión Europea que la de España? Hay que llegar. Primero, tiene el cerebro licuado. O sea, porque ellos, la Unión Europea ha dicho que no a todo lo que han reivindicado, y además se han puesto significativamente a parir entre ellos una y otra vez. O sea que no se sabe ni qué dice, ¿no? Bueno, pues una especie de aspiración, ¿no? Pero no se sabe una aspiración a qué. Es una cosa infantiloide, usando palabras de Manuela Carmena, también, que ha hecho para otros comentarios políticos, ¿no? Y además de eso, precisamente, la que no se ajusta a derecho, la que se pasa por la euroorden por todas esas partes, la que es profundamente antirrepresentativa, la que no sigue la demanda de los ciudadanos, la que se dedica a seguir las directrices de una serie de fuerzas de poder y de lobbies y de agencias de cabildeo terribles, y la que está absolutamente alejada de las demandas de la ciudadanía, es la Unión Europea.
O sea, esa Unión Europea que es antirrepresentativa, antidemocrática, que no fomenta ningún debate, que no la vota prácticamente nadie cuando hay las mínimas elecciones europeas, que además ni siquiera son prácticamente vinculantes, porque tal y como están configuradas internamente por el Consejo y por los diferentes, por el poder del Consejo Europeo y por el poder del Consejo de Ministros, al final ese Parlamento Europeo tampoco sirve para nada, salvo porque hay vicepresidentas ladronas y profundamente corruptas. Más que en España y más que el Barça. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué en España hay una izquierda, en este caso representada por el separatismo, que ve en la Unión Europea algo maravilloso? Ortega se decía eso de que en Europa está la solución, en España el problema. Esto es lo que cree Miriam Nogueras, ¿no? Pero ¿qué izquierda? ¿Qué izquierda? Ella nunca ha dicho ser de izquierda. Ella sí que representa, vamos a ver, Juntos por el Golpe. Ella es una pija de la clase alta. O sea, sí, pero no es el PDCAT. Es decir, no se han quedado en el PDK. Yo creo que Juntos por el Golpe se ha pasado, digamos que en el espectro electoral a la izquierda y se ha quedado PDCAT como la derecha catalana, burguesa. Y Juntos por el Golpe es otra cosa, es un partido separatista. O sea, ¿no? Si no va a la sala de prensa sin haberse pasado 2 horas por la plancha del pelo. Eso también es verdad. Y la amiga, ¿cómo se llama esta? O sea, yo lo siento, voy más normal, pero no tengo tiempo de darme. No es una cosa de género. La Borràs, la Laura Borràs también es muy pija, ¿eh? Y es de Juntos por el Golpe. Que se dedica a distorsionar y luego, como decía hoy, precisamente en el aniversario del Manifiesto Comunista, lo que se refleja ahí era siempre un movimiento internacionalista, profundamente internacionalista. O sea, estos separatistas de mierda no tienen nada con la izquierda, o sea, claro. no tienen nada que ver ni con el marxismo, sí, pero, ni con nada. Pero o sea, la que no izquierda nada. la ha cogido, es decir, bueno, ha cogido esa bandera, ¿no? Pero en cuanto le das un par de vapuleos es que lo desmontas absolutamente. O sea, esta gente sin su red clientelar y sin su red mediática. Pero les gusta es la Unión nada. Europea, Ignacio. Sí, yo es lo que iba a comentar antes de que me lo preguntaras, iba a decir exactamente eso, ¿no? Que el país donde más apoyo tiene la Unión Europea y las instituciones europeas es en España. Sí. O sea, si sales de aquí, si cruzas los Pirineos, si te vas a Italia, si vas a Bélgica, si vas a... La Unión Europea no tiene respaldo popular y todo ese grupo de amigos que constituyen esa institución, porque es un grupo de amigos, no tienen ningún respaldo popular ni ninguna simpatía. No despiertan nada. Es aquí el complejo de españoles que tiene una larga tradición desde el siglo XIX con los afrancesados. Se instaló en España, en un sector amplio de la sociedad española, la conciencia de que había que ser como hubiera que ser para ser iguales que los demás europeos. Había un complejo de español tremendo que nace de los progresistas del siglo XIX, de los liberales, de la izquierda del siglo XIX, y que se ha arrastrado secularmente década tras década, generación tras generación, hasta el siglo XXI. Porque hoy en día todavía hay gente en España que es inaudito, que siga pensando que es que hay que hacer lo que diga la Unión Europea. Es una cosa, y cuando ningún europeo piensa así. Porque no lo piensan en Italia, no lo piensan en Francia, no lo piensan en ningún sitio. Y ahí, bueno, en Francia no pudo hacerse un referéndum sobre la última reforma de la Unión Europea porque iba a salir que no. Entonces, aquí se hizo un referéndum donde votó muy poca gente, pero salió que sí. Sí. Cuando iba a hacerse en Francia, lo suspendieron porque las encuestas les daban un rechazo abrumador a todas las instituciones. Lo de los referéndums me parto de risa, aunque es verdad que España, no sé por qué. Sánchez Dragó cuenta que en el año 85, cuando fuimos a entrar a la Unión Europea, se hizo un debate en la cadena SER con Iñaki Gabilondo y él ganó en todas las comunidades, menos en Canarias y en Cataluña, que votaron sí a Europa, y él fue el único que defendió el no a la Unión Europea. Eso es muy, muy curioso. Os quiero preguntar, hablando del manifiesto comunista, hoy Íñigo Errejón ha vuelto a proponer que se topen los sueldos, es decir, que haya salario mínimo y salario máximo. ¿Qué os parece esta medida? Pues es que yo no sé a quién sirve también cuando tiene estas medidas, porque lo que nos vuelve a ocurrir es que tenemos toda una serie de fondos de inversión en el mundo, tenemos la SICAF de Rafael Nadal, el héroe del pueblo en España, toda otra serie de SICAF en la que no va de sueldos, va de unos enormes patrimonios que son quienes rigen de verdad ahora mismo los asuntos del planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, que quiere limitar el sueldo de quién, el sueldo. Yo no quiero dejarlo de comentar contigo. Un señor se fue a
la isla esta de supervivientes, ganó el premio y se la queda la mitad. Pues es a eso a lo que quiere atacar, a que una persona haga una cosa que podrá tener más o menos mérito, como los sueldos de los futbolistas del Real Madrid, que tienen derecho a un sueldo por una X gesta, por un X trabajo, por unos derechos de imagen. Hoy, por cierto, le mandamos el pésame a la familia de Amancio, un gran futbolista que ha fallecido, y Amancio nos ha dado grandes tardes de gloria, a pesar de que los dos sois atléticos. Y bueno, pues no vais a compartir conmigo el madridismo. No, Vamos un sentido pésame a su familia, eso no tiene nada que ver. Exactamente. De cualquier persona. Y lo de topar los precios en los supermercados, porque ha dicho Álvarez que el ministro, Planas, que es el ministro de Agricultura, que él nota la cesta de la compra más baja. Sí, vamos a ver. Ese señor no ha hecho la compra desde el año de los Beatles. Muy probablemente. Y la hará, con perdón, en el Sánchez Romero Carvajal. Entonces, pues vale. Pues muy bien. En España, muy bien que abre Planas, que es otro palanganero. 3 o 4 tonterías, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues en España tenemos la cesta de la compra, tenemos una naranja, una mandarina absolutamente desorbitada, porque se han encargado precisamente con la banderita de esta pija que no acabó ni siquiera el máster en marketing digital y que no ha trabajado en su vida, se han encargado de destruir una enorme cantidad de hectáreas y de hectáreas y de hectáreas de cultivo de lo nuestro. Y de que no nos dejan pescar y de que no nos dejan cultivar nuestra tierra ni que nuestros cultivos sean rentables. Llegan tardísimo y lo que hace falta es que nuestros cultivos, todos aquellos que tiraban en la frontera de la Jonquera, vuelvan a tener capacidad, posibilidades y que podamos sacar lo mejor de nuestra tierra. Porque, Ignacio, ¿a ti qué te parece la medida de topar precios? De topar precios en el supermercado para que así todo el mundo pueda tener una cesta de la compra más conveniente. ¿Te parece demasiado intervencionista? Es antieconómico porque lo que tendría que haber, lo que demandan los agricultores, el sector primario, es al contrario, lo que demandan es libertad para la venta de sus productos. Es decir, con la reivindicación fundamental tanto de los olivareros como de los ganaderos, como de toda la gente que se mueve en el sector primario, es poder vender sus productos a diferentes, tener la opción de vender sus productos a diferentes proveedores, o sea, mayoristas, porque habitualmente lo que ocurre es que ellos tienen un precio de venta que está condicionado porque solamente tienen un comprador posible, que es la cooperativa o el mayorista de la zona en la que trabajan. De lo que se trata, lo que las personas del sector primario, y lo hemos visto en sus manifestaciones y que las han reivindicado, ya no saben cómo manifestarse para que alguien les haga caso, es que el mercado se liberalice también en los sectores, en las mayoristas, del sector de la alimentación, que es los que se quedan con los grandes márgenes, porque estamos hartos de ver cómo dicen los que cultivan patatas, es que yo vendo el kilo de patatas a 5 céntimos y me la encuentro en el supermercado a 1,5 euros. Dice, ¿quién se lleva todo ese margen? ¿Cómo es posible que, pues ellos lo que quieren es tener libertad para vender, o sea, que el mercado se perfeccione, tomar las normativas necesarias precisamente en el sentido contrario, es decir, para hacer el mercado más perfecto de forma que ellos puedan elegir, tengan más posibilidades de elección en sus ventas y en sus precios. A ver si toma nota Yolanda Díaz y todos los de Sumar. Por cierto, me acaba de llegar un mensaje que hay una petición por ahí, no sé si es change.org, para suspenderle el sueldo a Miriam Nogueras por el acto que acaba de hacer. El sueldo, el coche oficial, la secretaria, pases, el despacho, todos los privilegios. El vamos. puente aéreo. O sea. Acabo con vosotros con esta cuestión. Hoy el ministro Bolaños, haciéndose el gracioso, ha comparado a la España plurinacional, que él llama plurinacional, con una pizza de 4 quesos. ¿Qué os parece la comparación de Bolaños? ¿Pero eso dónde lo ha hecho? ¿En qué sentido? Pues está en la línea de lo que estamos en un medio diciendo. de comunicación. ¿Pero y dónde está la comparación? Ha dicho que España, haciéndose el graciosete, es una pizza de 4 quesos. Esto es lo que está en la línea de lo que estamos diciendo, Josué. Es que ellos tienen esa versión de España. Para ellos, España es una pizza. O sea, y no ha dicho, yo qué sé, otra cosa más extravagante porque no se le ha venido a la cabeza.
Esta es la percepción de España que tiene la gente que nos gobierna. Este es el sentimiento de España que dirige las mentes de las personas que nos gobiernan. Con eso, con lo que la comparan, a eso la equiparan, ¿no? Lo triste es la conciencia nacional que tiene quien nos está mandando. Solamente a las órdenes de los grandes globalistas internacionales. Y hablábamos antes de los problemas de la agricultura, no son solamente en España, hemos visto también los agricultores holandeses, todo el mundo se queja de lo mismo, porque las políticas que se están aplicando son las mismas en todas partes, porque estamos bajo el programa, la ejecución de un programa globalista que nadie ha votado. Que nadie ha votado. Chalaos, efectivamente. Están chalaos. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias. Ignacio Fanconi. Vamos a ver a cómo también una diputada de las CUP, Mireia Vehí, pues ha faltado el respeto a una compañera de EDATV, de Informa Radio, que mañana creo que estará con nosotros, Cristina Ramos, que la chica, pues bueno, pues le ha hecho una pregunta pertinente y la otra, tipeja, le ha dicho que se cobra de la Fundación Disenso. Pero ¿usted qué dice? Lo que usted hace es cobrar, trincar de España siendo antiespañola. Entonces, ¿qué nos habla a nosotros? Yo no cobro ni de Disenso, ni esta compañera, ni nadie cobra de Disenso. El que trabaje en Disenso cobrará de Disenso. Pero yo, a mí me paga Alfonso Rojo, me paga Periodista Digital, y ustedes con sus colaboraciones y con su aporte y con sus visitas. Fin de la cita. Pero esta tipeja, entonces, ha habido que decirle un par de cosas. Vean. Hola, buenas tardes, señora portavoz. Ayer mismo viajaban a España una serie de eurodiputados para hacer un examen a la ministra, en este caso Calviño, sobre en qué se han invertido los fondos europeos. Y, de hecho, aprovecharon los propios eurodiputados en recordar un poco el descontento con esa modificación del delito de malversación. ¿No cree que algo no se ha hecho del todo correcto cuando un órgano europeo un poco critica esta modificación? Gracias. Mire, yo normalmente no contesto a su medio, pero como no podemos acumular preguntas, es obvio que le tengo que contestar, y le contesto con una pregunta. ¿Usted también cobra de la Fundación Disenso, que se ha hecho famosa este fin de semana? Siguiente pregunta. A ver, yo solo quería decirle Se ha que creo acabado. que se ha portado muy mal con mi compañera. No es usted nadie para decir de quién cobra mi compañera. Entonces, le repito la pregunta. ¿Le parece bien la actuación de la señora Calvillo y de la Comisión Europea? Muchas gracias. Qué elegancia la de mi compañera Cristina y qué podedumbre la tuya, Mireia Vehí. Es que de verdad, o sea, como el agua y el aceite. Ahí ven ustedes una mujer periodista, trabajadora, y ahí ven una vividora, una mujer, pues eso, que se dedica a espetar vómitos contra España. Esto es lo que tenemos. Y vamos a hablar con un hombre que yo creo que hoy algo le ha dolido en el alma cuando ha visto a la diputada de Juntos por Cataluña mover la bandera de España, desplazarla, vamos, despreciarla absolutamente. Don Javier Igartua, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues igual que tú, lo primero, estás muy guapete sin barba, ¿eh? Estás... ¿Sabes quién me lo ha dicho hoy? Me lo ha dicho Baldoví, que me queda mejor así. Sí, es más juvenil, más juvenil. Un hombre joven, ahí con las patillas como llevo yo antiguamente, ahora me las han cortado enteras, como la coleta. Todavía llevas la coleta de hombre de tu edad, pero yo ya me la tengo que cortar. Y ahora vamos en serio. Ahora, esta señora había que expulsarla del Parlamento. Bueno, cuando algunos decimos que aquellos que quieren romper España y no pueden estar cobrando de España y que tienen que ser mandados a tierra extraña y no dejarles volver, lo decimos precisamente por comportamientos como de esta señora, por llamarlo de alguna manera, que como me gusta hablar de España, eso sí, el dinero a los españoles le encanta porque está ahí. Quiero mandar un apoyo a la periodista que era Cristina, has dicho que se llamaba, ¿no? Cristina Ramos. Cristina Ramos, está bien, hombre, está bien que algunos hablen de disenso cuando algunos de verdad, mejor que se tapen un poco, que se tapen un poquito, porque es que de verdad tiene una cara más dura que ni sé. No me apoya a Cristina, tú has estado como siempre fantástico, diciendo las verdades y las ratas huyen del barco y esta se estaba escapando a toda velocidad. Pues claro, tú ya eres un tipo, a pesar de tu juventud, un tipo veterano en el Congreso, ya te conoce, igual que te conoce el señor Rufián, ¿no? Que te conoce muy bien, ¿no? Y por tanto, Josué, pues es que estos señores son unos jetas, de verdad. No quieren ser españoles, me parece maravilloso, se larguen de España, pero ellos, no de Cataluña, que todo es España. Se vayan a tomar por saco, se vayan a tierra extraña, que se vayan desde la gana, que monten una medio
medio independencia en su casa y ya está, pone el felpudo, soy independiente, pues ya está, ya lo tienen hecho, eso sí que dejen de cobrar del erario público, es lo que le exijo, ¿no? Claro, porque ¿qué te ha parecido? Hemos visto bueno, pues este desprecio de la señora Vejí, pero de Miriam Nogueras. ¿Qué te ha pasado en el alma cuando has visto que mueve la bandera de España, que la desplaza y que dice que a ella le representa la bandera europea? O sea, esa manera de vomitar contra España, si esto lo hace con la bandera LGTBI, si lo hace con otro tipo de bandera, ¿qué hubiese pasado? No, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque es una cobarde, no lo va a hacer porque es una cobarde y por tanto con la bandera LGTBI no lo va a hacer. A mí no me molesta en absoluto que esta señora mueva la bandera de España. A mí me produce una profunda alegría. Luego, es decir, porque yo no quiero ser parecido a esta señora como español. No quiero ser parecido a ella para nada. Lo que le vuelvo a exigir es que limita, que se vaya, que deje de cobrar del erario público. Ya está. Con eso me conformo. Es que no me produce ningún tipo de sentimiento, ninguno. Ninguno, de verdad, Josué. Y me dan tanto asco, de verdad. Son unos jetas profesionales que cobran de erario público y luego quitan la bandera de España, que es que me da igual. Lo que tiene que hacer el que emitir es que se vaya a su casa. Oye, ¿de qué víctimas del terrorismo nos vas a hablar en el día de hoy? Ayer tuvimos un programa muy especial con Luis Alberto de Cuenca Bueno, y hemos querido tenerte hoy martes. muy bueno el programa de ayer. Y hoy quiero hablar de Carlos Aresti, a cual ETA asesinó en el año 80 al conde de Aresti con 2 tiros en la nuca. Y luego quiero hablar de una persona que para mí, bueno, pues significado mucho, porque yo he sido concejal en Llorenta y él era en su momento concejal en Durango, Jesús María Pedrosa. Decía que no sé si voy a ir al cielo o al infierno, procuraré ir al cielo, lo que sí es voy a ir desde Durango. Y luego quiero comentar un tema. Bueno, ha habido una persona que ahora mismo la verdad tengo que mirar, un escritor, creo que es Jungueiras o no sé cómo se llama, que ha escrito un libro sobre ETA, ¿vale? Se llama Jesús Longueira, mira, no me han encaminado. Jesús Longueira. Entonces, quería hacer un acto en San Sebastián, lo tengo que estar cambiando de lugares y en Bilbao, porque la libertad sigue sin estar presente en el País Vasco. La libertad no está en el País Vasco todavía y la presentación de un libro sobre ETA, pues pasa lo que ¿Sabes pasa. ¿Sabes quién hace el prólogo de ese libro, querido? Y le va a comentar ahora nuestro buen amigo Martín Estrellas, Eso es. un gran amigo con el que yo debuté en la radio. Fue un debut de púgil novato contra púgil veterano. Yo tengo una grandísima amistad por Martín y por Álvaro Romero, que es el editor. Le tengo gran cariño a Martín. Y por tanto, pues bueno, yo no voy a poder ir, a mí me han invitado, yo no voy a poder ir por temas personales, pero de verdad, les deseo lo mejor y que puedan hacerlo dentro de la normalidad que se puede hacer, ya que hasta ahora no han tenido más que amenazas para ser, porque me han contado de la gente del entorno, ¿no? A ver, chale. Es que los que dicen que la batalla la ha ganado la democracia contra ETA y este tipo de cosas, bueno, solo tienen que ver este ejemplo. Se presenta un libro que se llama ETA, ni olvido ni perdón, presentado, prologado por una víctima del terrorismo directa, un señor al que asesinaron a su padre, que lo tuvo que ver como bajando, corriendo las escaleras mientras su padre chapoteaba en sangre, mientras estos asesinos indeseables, hijos de Satanás, lo asesinaban, y no puede presentar el libro en San Sebastián. No. Pero ¿quién ha ganado entonces? ¿Ha ganado la ETA? Pero yo me acuerdo, Josué, cuando hace tiempo daba una conferencia en Ávila, una conferencia pequeñita, con gente de ahí, y yo decía que ETA no estaba derrotada. Bueno, si tú ves los caretos en la sala, que me pensaban que yo era un chalao, si yo te puedo contar muchas anécdotas. A una persona que le dijeron que no contara conmigo para nada porque yo era un radical, porque decía que ETA no estaba derrotada. Y resulta que es que no está derrotada, porque resulta que no se puede ir a presentar un libro con total tranquilidad en el País Vasco, en mi tierra, porque a algunos no les da la puñetera gana y siguen con la política del miedo y con la política de la coacción. Mire, yo, Josué, te digo una cosa. Yo tengo un amigo mío que vive en un pueblo bastante chungo de Guipúzcoa, no diré para no meterle en líos, pero que es que quedamos fuera cada vez que voy. Quedamos en San Sebastián o quedamos en otro sitio, porque
porque ir conmigo le puede marcar a un día de hoy. A un día de hoy. Por tanto, hay que seguir esclareciendo los más de 300 casos sin resolver. Queremos saber y queremos conocer las actas de la negociación con ETA y queremos que estos indeseables democráticamente se vayan de una puñetera vez del Parlamento. Y si no, habrá que echarlos con la justicia, porque hay gente que está en el entorno de ETA, el 90% que es Sortu. Claro. Bildu, el 90% es Sortu, ETA. Y tal, es que no se puede permitir que esta gente esté en democracia, y menos siendo socio preferente de un gobierno. Pero bueno, no me voy a enrollar, porque me enrollo como las persianas, pero es que me da mucha rabia. Pues sí, querido amigo, pues nada, para ese concejal de Durango, ¿cómo era su nombre? Que hoy le queremos recordar. Jesús Mari Pedrosa. Jesús Mari le pegaron un tiro en plena calle y la verdad que es que lo que hemos vivido aquí, no hay otra cosa, por desgracia. Y que estos tipejos sigan manda narices. De verdad, un abrazo a Cristina, la periodista, gran trabajo el tuyo, y que esta gente no le guste España, pues que lo echen a la calle y ya está. Y se vaya a otro sitio a freír espárragos. Muchas gracias. Oye, acabo con esto. Bueno, se está acercando marzo, nuestro plato de callos y de bravas se está acercando ahí. Tengo ya el estómago hambriento, como un león. Pero quería preguntarte para acabar, ¿qué te pareció la entrevista de tu amigo Évole y Macarena Olona? Ya me extraña a mí que no me lo preguntaras. Bueno, ya me extraña a mí. Yo a Macarena le tengo aprecio personal, pero creo que se está equivocando. Primero, en ir a esa cadena. Segundo, en dejar de entrevistarse por el señor Évole. Tercero, yo le vi muy floja. Pero independientemente de lo de Vox o no sé qué, en el discurso ideológico, cuando le pregunta Jordi Évole, ¿usted me considera que soy de ETA? Le vi muy floja. ¿Sabes lo que le hubiera contestado yo? Yo ya sé que no eres de ETA, pero te he visto mucho más cómodo en la entrevista con Otegi, mucho más cómodo y no tan duro que lo que le he visto con Macarena Olona. Entonces yo no sé si, lógicamente no es de ETA, pero está más cómodo con Otegi. Cuando le pregunta en la entrevista a Otegi, porque yo la he visto, yo veo todo, le pregunta, ¿y qué estaba haciendo usted? ¿O qué estabas haciendo tú, Otegi? Usted no sé cómo le trataba. Cuando estaba secuestrado mi compañero, porque sigue siendo mi compañero Miguel Ángel Blanco. No, yo estaba en la playa, pero claro, había un silencio tan atronador. Pero a este señor, Otegi, le he visto mucho más cómodo a Jordi Évole en la entrevista que con Macarena Olona. Bueno, ya no hablamos del tema del aspirador. De verdad, Macarena Olona se está equivocando profundamente con este tema. De verdad, con esta gente de izquierda no se puede ir así porque te comen. De verdad, yo no voy a hacer ni una sola genuflexión a la izquierda, ninguna. Y yo los silencios y le vi pues muy flojita, la verdad, muy flojita, independientemente del tema de Vox, que yo creo que cuando uno se va de un partido, uno puede discrepar políticamente en cosas, pero lo que haya que decir de cosas que, bueno, pues que internamente no te gusten, se dicen cuando estás ahí. Claro. ¿No? Pero bueno, es decir, yo la vi flojita, Josué, por resumirte. Pues sí, estuvo la verdad que bastante floja. Recuerdo esa entrevista de Évole con Otegi, que Otegi dijo que él también había sufrido, que había comprendido a las víctimas cuando en la cárcel le llamaron que su madre había muerto, equiparando los asesinatos con la muerte natural de su madre. Hay que ser miserable. ¿Qué pasó, Josué? Cuando vosotros habéis recibido las llamadas de vuestros familiares, o de la policía o del médico, cuando os habéis enterado de la muerte y el asesinato de vuestros familiares, y él pues riéndose de las víctimas, diciendo que cuando murió su madre pues también le llamaron. Indignante absolutamente. Querido Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo, Josué, y nada, los callos en breve los tenemos preparados. Oye, le ganamos al Liverpool hoy, ¿eh? Yo voy a sufrir mucho. Yo me estoy preparando ya mentalmente porque yo sufro mucho con el Madrid. Entonces voy a ver si tomo un buen colacao fuerte o algo. Amancio parecido. Nos va a ayudar desde el cielo. Espero que ayude a marcar el gol, Josué, esperemos. Eso es. Un fuerte abrazo, querido amigo. Un abrazo grande. Ahora.
Y acabamos esta burbuja cada martes con mi sección, una de mis secciones favoritas. No voy a decir mi sección favorita porque otros se ofenden entonces. Pero es nuestra sección de rock. Raúl el Chancas nos trae cada martes un grupo, un solista, un guitarrista, alguien que haya marcado de alguna manera la historia del rock. Y hoy nos trae un grupo que sin duda ha marcado la historia. Raúl el Chancas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí contigo en la burbuja, José. Muchas Muy gracias. bien. Pues nada, hoy me gustaría hablar de los Doors. Hombre, los Puertas. Sí, las puertas. Bueno, las puertas de la percepción. Eso es. Sí, el nombre, pues mira, está inspirado en Jim Morrison. Pues es curioso porque no es un hombre que estaba preparado para ser cantante. Era un chico que lo que le gustaba era pues leer, escribir y sobre todo poesía. Y bueno, pues está inspirado en un poema de William Blake, que es de Las puertas de la percepción, y también de un libro de Aldous Huxley, que se llama también Las puertas de la percepción. Pues es ¿Qué es un lo que nombre hacía este grupo? muy bien traído, ¿eh? Para Ah, todo un intelectual. Hemos hablado sí, antes de claro. intelectuales. Fue lo que hizo este grupo, ¿no? Pues como que la juventud abriera su mente. Claro. Y ¿Por bueno, qué ha pues, sido tan importante este grupo? pues bueno, fue muy importante porque de primeras en el momento que salió en Estados Unidos, a mediados de la década de los 60, pues era el cambio generacional. Se dice que en aquella época pues había habido un baby boom anterior, lógicamente después de la guerra, y había un 50% de población que tenía menos de 20 años. Entonces, pues digamos que los dos encajaron muy bien con lo que fue esa juventud y romper con lo anterior. Y bueno, pues qué decir, un cantante que ha pasado a la posteridad, será mítico. El autodenominado de King Lisa, el Rey Lagarto. Y bueno, pues un personaje que por supuesto quedará como uno de los frontman más importantes de la historia del rock. Claro. Ellos demostraron que siendo joven podías hacer rock. Sí, bueno, la historia de ellos es muy curiosa, ¿no? Es pues Ray Manzarek, que es este grupo, pues si te fijas tiene un teclista, el sonido de los dos suena con un teclado muy fuerte, además tiene otra característica, no hay bajo, y lo suple él con el teclado, con una mano derecha. O sea, un teclista que ya era muy bueno, un teclista que con la mano derecha tocaba la tecla y la parte del bajo con la izquierda. Marcaba el ritmo con el izquierdo. Entonces, pues este bajista que se llama Ray Manzarek, él y Morrison son verdaderamente los más importantes. Luego Robbie Krieger y John Esmond también, ¿no? Pero las dos figuras son él y que son los que forman la banda. Pues él era 5 años mayor que Jim y entonces pues se conocieron en la universidad. Es un grupo, pues Los Ángeles, californiano total, ¿no? Por eso ya te digo el contexto de lo que fue esa América. Y bueno, pues le conoce de la universidad y bueno, pues a raíz de que le oye recitar una poesía, Moonlight Drive, que luego sería una futura canción de los dos, pues él ve que Jim tiene un potencial haciendo letras pues tremenda y le dice, oye, pues mira, si montamos una banda, pues yo creo que podemos tener éxito. Él ya tocaba en un grupo, pues ya te digo, él era un teclista, tenía formación de piano clásico y era un teclista ya profesional que tocaba con su hermano en un grupo. Y bueno, pues consiguen convencer allí, cuando ya te digo, un chico que nunca se había subido a un escenario, ni sabía tocar una guitarra, ni nada, simplemente pues un poeta bohemio que se encontró allí en la playa de Venice, y lo reclutó. Y bueno, pues cuando forman el grupo, pues digamos que empiezan a tocar por garitos de allí de Los Ángeles, se hacen famosos en la escena y acaban tocando también en un garito muy famoso hoy en día que se llama Whiskey a Go Go. Y aquí digamos que empieza ya pues la leyenda maldita, ¿no? de Jim Morrison, que era pues un hombre muy perturbador y que solía montar muchos jaleos y ya pues ya interpretó la canción de The End y bueno, pues una canción que al final pues tiene un par de estrofas muy fuertes, ¿sabes? Que pues una es el Father, quiero matarte, ¿no? Jason, y la otra que es Madre, quiero I want fuck you, ¿no? Sí, sí. O sea, Ustedes lo juntó el incesto y el parricidio. el parricidio y entonces pues automáticamente los echaron era un grupo itinerante que tocaba ya en el local y los echaron del garito, ¿no? Por decir esto. Entonces, pues curiosamente un chico de un grupo que se llamaba Love, que en aquella época pues
pues tenía un poco de éxito, pues recomendó a un ejecutivo del Extra que viera el grupo porque pues tenía mucha madera, ¿no? Entonces, pues va a ver a Gin y tal, y bueno, pues ya sacan, les cogen Paul Rothchild como productor, un productor que luego ha sido conocido en la historia del rock, pues era un poco gafe por llevar artistas que luego se murieron, porque también llevó a Janis Joplin, artistas del folk, y bueno, pues ya juntos, pues graban el primer disco y con el Extra, y bueno, pues un bombazo, porque ya sale Break On Through, Light My Fire. Y bueno, esta canción que te digo, The End, y bueno, pues los pone en órbita. Los lleva al programa de Sullivan, donde solo habían tocado antes los Beatles y los Rolling Stones, para que veas ya la importancia, la popularidad que estaban cogiendo los dos. Y bueno, pues en la interpretación de la M Fire también Jim Morrison la lía un poco, porque el presentador le dice que una de las estrofas, que hay una palabra que es higher, que es colocado, pues como que no la diga. Entonces pues Jim le dice, sí, yo no lo voy a decir. Y por supuesto luego cuando sale la actuación, pues coge y lo dice, ¿no? Entonces pues ya para ellos la censura no iba con ellos. Se le empieza ya a encauzar a Jim, pues eso, como ese héroe maldito, pero luego a la vez pues un hombre que también, pues a ver, era de una belleza apolínea, ¿vale? Me parecía un dios griego con sus pantalones de cuero y acabó atrayendo, vamos, sexualmente, vamos, a hombres y mujeres. Entonces ya se juntó esa fama de hombre maldito, pero bello, y luego en el escenario, pues rompedor. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ellos pues consiguen seguir sacando. Ya en el año 68, pues en el 67 sacan un segundo disco. Ya sabes que estos grupos, lo que hemos hablado en aquellos años, en un mismo año 2 discos o 3. Y bueno, pues ya en el segundo disco, pues también vuelven a darle muy importantemente a todo lo que es el tema del rock psicodélico, que es lo que acaban ellos fusionando. El blues, ellos les gustaban las influencias del blues, pero bueno, los años se juntarán, es el verano del amor cuando salen ellos, el 67, 68 es la época álgida de la experimentación con las drogas lisérgicas, por eso esto de las dos, las puertas de la percepción, y bueno, pues digamos que siguen teniendo bastante éxito. Siguen grabando, tienen el tercer disco, pues So Parade, Waiting the Sound, y bueno, pues aquí ya también empiezan los problemas de Jim, bueno, no solo con la droga, sino pues con el alcohol, porque fue un gran bebedor, y bueno, pues empieza esa forma autodestructiva que también pues los demás componentes del grupo se les hace difícil convivir con él. Él además, aparte de eso, pues digamos que también intenta en momentos de paradas, pues como iniciar una carrera de escritor, porque verdaderamente era lo que a él le gustaba, escribir poesía. Y bueno, pues aquí es donde viene en el año 69 un altercado clave, porque también en un concierto, pues acabó aquello con disturbios, y el hombre pues se quedó como desnudo y se sacó el miembro, y bueno, pues lo acabaron deteniendo, se acabó parando el concierto, hubo disturbios. Y total, pues lo que pareció que a lo mejor se iba a quedar simplemente pues en una cancelación, fue luego denunciado, fue juzgado y bueno, de hecho fue condenado a 8 meses de prisión y tal, pero bueno, luego pues a raíz de una fianza pues pudo evitar la cárcel, pero digamos que vio muy cerca como también pudo haber acabado entre rejas. O sea, que todo Estados Unidos fue testigo. Sí, y aparte pues... ¿Y esto qué pasó? Pues que acabó censurando un poco al grupo a la hora de tocar en conciertos, porque claro, sabían que contratar a esta gente pues era acabar con altercados seguros, ¿sabes? Y bueno, pues ahí, cuando parece que el grupo también, digamos, no puede expresar en directo, pues toda esta rabia, todo esto que expresaban, pues es cuando sacan sus 2 últimos discos, que para mí pues es de lo mejor. Además es como una vuelta de ellos a la música de raíces del blues, ¿no? Ya no un rock tan psicodélico, y los discos pues son Morrison Hotel y Elena Woman, que pues fue publicado unas semanas antes de que Jim, pues después de grabar el último disco, pues decidió irse con su novia a París, como a vivir un poco, dejar un poco la banda durante un tiempo, ponerse a escribir. Y bueno, y voy a llevar allí un poco una vida bohemia, pero bueno, digamos que se pasó todo un poco de rosca, y bueno, pues se dice que amaneció muerto en la bañera, que lo encontró la novia, y bueno, pues también unas circunstancias extrañas, porque dicen que no se le hizo autopsia, ¿sabes? Hay leyendas como que dicen que en verdad a lo mejor que sigue vivo, que quería escapar de esa popularidad. Hay quien dice que también que se había cogido una cogorza tremenda en un garito de estos,
que habría consumido a lo mejor cocaína y que de ahí lo subieron a la bañera del piso y bueno, o vete tú a saber, o que la chica le puso una última dosis, y, en fin, una leyenda que nunca se sabrá, pero bueno, al final pues cuando Jim muere, pues el grupo, aunque intenta seguir, pues lógicamente alguien que representa tanto en la banda, pues deja un pozo tan grande que no consiguieron seguir. Grabaron algo un par de años y luego nada. Hasta que, bueno, luego más adelante, pues estos grupos, como han dejado mucho pozo allí, pues vuelven a tener popularidad. Gracias al cine, como te he dicho muchas veces, yo conecté con esta banda porque hay una película de Oliver Stone, el director de Platoon, muy famosa, pues se llama The Doors, está interpretada por Val Kilmer. Y bueno, pues digamos que está muy bien. El grupo vuelve a coger popularidad, se vuelve a revivir todo aquello y bueno, pues luego incluso en el año 2000 los componentes del grupo se han girado juntando a otro cantante, a Ian Astbury, un cantante que estuvo en The Cool. Han girado algo, han tocado alguna vez y bueno, han demostrado pues ser una banda que fue icónica en un momento de la historia del rock. Y que perdura, absolutamente. Sí. ¿Algún tema para acabar que nos hemos quedado sin tiempo para recomendarnos? Pues nada, del primer disco, lógicamente, Light My Fire, Break On Through y The End. Pues luego del segundo disco, pues que es el The Strange, pues el People Are Strange, el When the College is Over, o no sé, bueno, es que ahora no me salgo. Y bueno, pues también luego pues está claro L.A. Woman, Roja Blues, de su última época, Hello, I Love You. Y bueno, pues aparte de la película esta también que he dicho de Oliver Stone, que se llama The Doors, pues también hay un documental muy bueno del 2011 de Tom DiCilio que lo narra Johnny Depp, que es When the People Are Strange, y ahí sale toda la historia del grupo muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias. Nada, gracias de a ti, verdad, Jesús. un grupo que sin duda ha pasado a la historia, a pesar, pues eso, que su principal componente, pues nos un dejó... mítico del grupo de los 27. Eso es. Este es el cuarto. Ya te digo, fueron Brian Jones, era luego también Jimi Hendrix, Janis Joplin, y luego fue. Además que él alguna vez, pues, que quedó afectado por la muerte de Janis Joplin, la conoció, y algunas veces pues incluso dicen que en su círculo de amistades vacilaba como diciendo que el siguiente iba a ser él. Claro, hemos tenido luego a Amy Winehouse, otros de... Sí, estos ya son 27, más contemporáneos, ya con Cobain. Pero Sí, los claro, pero los míticos son esos cuatro. son aquellos. Eso de dejar un cadáver bonito, ¿verdad? Sí, en este caso, desde luego, porque vamos, Jim Morrison fue así considerado también uno de los artistas más bellos que ha pisado el escenario. Desde nuestra heterosexualidad reconocemos que era sí, guapísimo. Sí. Claro, sí, fue un hombre que ya te digo, tuvo un magnetismo sexual incluso por ambas partes. Claro. Raúl, muchísimas gracias. Tú sí que tienes magnetismo. Bueno, no tanto como tú, José. Yo por las patillas. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, tío. Pues nada, nosotros nos despedimos. Mañana más burbuja, como siempre les digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.